todos, bienvenidos pues a un programa más de esta colección de vídeos titulada Voces de Libertad, una serie de tertulias que nacieron gracias pues al ímpetu y a las ganas de Berta Pantoja y su equipo en Caminos de Libertad. Claro, estas tertulias comenzaron hace un montón de meses, ya más de un año, ¿no? Y hemos hablado sobre muchas cosas: derechos humanos, la salud de la libertad en estos tiempos de crisis y pandemia, la situación de la empresa, pero últimamente, y como objeto de proteger aquello que nos une, y es la defensa de la libertad, hemos dedicado las últimas tertulias a la cuestión electoral en la región iberoamericana. Y por eso hoy vamos a hablar de la situación de México. Y como siempre, pues disfrutamos de una mesa compuesta por grandes amigos, todos especialistas de una forma u otra en el sistema político y social mexicano. En la mesa se encuentra Manuel Molano, economista jefe de INCO, Centro de Investigación en Política Pública. Manuel pues, posee una amplia experiencia tanto en el ámbito público como en el sector privado y ha trabajado como docente e investigador en varias instituciones académicas. También se encuentra con nosotros Ángel Rodríguez, politólogo, actualmente director del Laboratorio de Políticas Públicas para la Seguridad y el Desarrollo, que es un think tank enfocado en seguridad, desarrollo económico, Estado de Derecho y gobierno abierto. Ángel es integrante del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán y también ha participado como docente y como investigador en diversas instituciones. En la mesa también está Fernando Cota, gran amigo, economista y consultor político. Ha desarrollado parte de su carrera en el Estado, en el Senado mexicano, desempeñando varias tareas. También ha sido asesor para la reforma energética y de telecomunicación y subdirector de presidencia en la Comisión Federal de Competencia Económica. Y por último, Gerardo Garibay, viejo conocido, ha participado, bueno, como muchos de la mesa, en varios programas, escritor y analista político, director de Wellington.mx, autor de 2 libros, Medias Tintas y López, Carter, Reagan, y columnista semanal de muchas organizaciones de noticias en línea, ¿no? En definitiva, y como es habitual en esta casa, pues una mesa compuesta de amigos y de personas de alto nivel muy conocedoras del tema que vamos a tratar. Y la primera pregunta, pues obviamente no es para especialistas, porque afortunadamente estos programas se ven dentro y fuera de México, ¿no? Entonces, es una pregunta de carácter general que voy a lanzar antes de explicar las normas de la mesa, como siempre, ¿no? Aunque muchos ya la conocen. La idea es que yo iré lanzando preguntas y las respuestas pues no pueden ser superiores a 5 minutos, no pueden pasar de los 5 minutos, porque la idea es disfrutar de un diálogo lo más dinámico posible. En caso superemos los 4 o 5 minutos, pues yo les haré una señal para que vayan rematando sus opiniones y sus contribuciones. Pero bueno, yendo al punto y hablando sobre la situación de México en la actualidad, la primera pregunta, sobre todo para la gente de fuera, es ¿qué ha sucedido en México y qué está sucediendo en México después de las elecciones, ¿no? Después de los comicios electorales que han tenido lugar el pasado fin de semana? Y le paso la palabra, en primer lugar, a Manuel. Manuel, bienvenido, qué gusto saludarte. El piso es tuyo, como se suele decir. Bueno, muchas gracias, Edu. Y realmente no estamos seguros qué fue lo que pasó. Sí creo que esta no puede ser una victoria que el presidente y su partido puedan reclamar como propia. Obviamente, como lo han dicho muchos especialistas y muchos analistas en la prensa mexicana, todo mundo tiene algo que presumir en esta elección. La verdad es que quizás el PRI, como el partido más antiguo, más tradicional del país, que en realidad el PAN es mucho más antiguo, pero el PRI tiene un antecedente que ya no existe, el PNR. Entonces, por eso en el orden, en la boleta, primero sale Acción Nacional, pero bueno, ya Acción Nacional como segunda fuerza, ese partido que vende su amor político muy caro y que no es verde, pero que tampoco es ecologista, funcionando como bisagra en el Congreso, y un Morena que pues tiene
quizás Fernando Cota me corregirá, 11 o 12 gubernaturas en este momento, lo cual les da una posibilidad amplia de movilización de recursos económicos, una situación también muy curiosa porque hay casos como el de San Luis Potosí, donde el virtual ganador y contendiente de Morena, pues es un individuo que tiene órdenes de aprehensión múltiples por distintos delitos. Y entonces, realmente, viendo un país complicado, con una costa pacífica tomada por Morena, lo cual puede tener implicaciones de seguridad nacional, de narcotráfico. Quizás aquí lo que a mí me preocupa en la parte legislativa es que sí, si bien el presidente no tiene mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras, necesita 2/3 partes, pues sí está a 30 diputados y a 7 senadores de tenerla, ¿no? Y probablemente con los recursos del Estado a su alcance, comprar esos votos para hacer el tipo de contrarreformas que él quiere hacer no sea difícil, ¿no? Entonces yo empezaría por ahí, Edu, gracias. Le traslado el micrófono a Ángel. Ángel, bienvenido. Gracias, Edu. Sí, tiene razón Manuel con el... No sabemos exactamente qué pasó, pero algo pasó. Y sobre todo porque sí se puede percibir de entrada un voto de castigo, pero en general, ¿no? Para todos los partidos políticos, porque en efecto hay un voto de castigo hasta cierto punto para el presidente López Obrador y su movimiento, pero también hay un voto de castigo para las opciones, digamos, tradicionales, las alternativas políticas tradicionales. El hecho está claro ahí en las 11 gubernaturas que gana Morena, de 15 que se encontraban en disputa, ganan 11, ¿no? Entonces, no es que por un lado la narrativa de que esta alianza, esta gran alianza electoral entre los partidos tradicionales haya triunfado sobre el presidente, como tampoco es que el presidente y su partido hayan salido adelante arrasando, como lo han querido decir. Y un dato básico, revisando por ejemplo el PREP, el programa de resultados electorales preliminares, Morena, el partido del presidente López Obrador, obtuvo aproximadamente 16 millones de votos, poquito más de 16 millones de votos. La oposición en esta alianza electoral obtuvieron también 16 millones de votos. Es decir, hay un equilibrio ahí bastante interesante. Y si se analiza con respecto a la votación de 2018, el partido del presidente perdió votos. La verdad es que perdió votos. Hay que entender que es una elección intermedia donde se renovó el Congreso, no la Cámara de Diputados, que se renueva cada 3 años. Se eligieron en todo el país aproximadamente 20,000 puestos de elección popular, incluyendo municipalidades, gubernaturas, congresos locales, etcétera. Pero dentro de esa lógica, usualmente las elecciones intermedias tienen poca participación. Históricamente han tenido poca participación porque usualmente la gente sale a votar cuando es la elección del presidente y aprovecha a votar los demás. Sin embargo, se ha mantenido un crecimiento sostenido de la participación. Tuvimos una participación del 52%. Hace 6 años, en las intermedias de hace 6 años fue de 48%, antes fue del 42%. Ha habido un incremento ahí sostenido. Entonces, sí tuvimos una votación, diría yo, relativamente atípica en el sentido de que se ve una participación importante, se ve un voto de castigo de manera general, pero ese voto de castigo termina por precisamente mostrar cierto rechazo a las políticas del presidente López Obrador, y creo que esa es la parte importante. Paso el micro a Fernando. Fernando, qué bueno verte. Igualmente, mi estimado. Pues yo diría que las elecciones del domingo fueron tan amplias y complejas. Al final, pues se dirimía más gubernaturas que nunca. Eran, pues básicamente la mitad del país, muchas alcaldías, muchos congresos locales, el Congreso Federal. Y los resultados fueron tan variados que yo me pongo a pensar en la parábola esta de los ciegos y el elefante, donde pues hay un grupo de ciegos que ven, bueno, no ven a un elefante, y uno como que le toca la trompa y dice, pues esto es una manguera, uno le toca la pierna y dice, esto es un tronco, uno le toca la cola, esto es una serpiente, y en parte es porque hubo de todo. O sea, como comentó Ángel, pues sí hay una parte de voto de castigo que ha ido a todos. Por ejemplo, la Ciudad de México, que era un bastión de López Obrador de toda la vida, fue donde tuvo la peor derrota.
Pero por otra parte, al PAN, que le fue bien en otras partes, en Tamaulipas, que era un lugar desde hace unos años indiscutiblemente panista, hubo de hecho elecciones el año pasado donde el PAN arrasó, tuvo una derrota el PAN. Entonces, como que hay que tener mucho cuidado, creo que hay que ver caso por caso qué estuvo votando la gente, hubo mucho voto dividido y qué cosas estaba castigando y qué no estaba castigando. Por ejemplo, en la Ciudad de México, yo creo que afectó mucho una cuestión muy local, que fue la caída del metro en la línea 12, la mala respuesta que tuvo el gobierno ante esta caída del metro, y eso fue lo que le terminó costando a Morena pues la mitad de las alcaldías, una cosa que era totalmente impensable, alcaldías tradicionalmente muy morenistas como Cuauhtémoc, donde se presentaba la vicepresidenta del Congreso, una mujer muy poderosa aquí en México, Dolores Padierna, perdió. Pero por otra parte, Morena va a mantener el Congreso de la Ciudad de México, entonces también es un poco complejo. Si a lo mejor nos ponemos a pensar en quién ganó, serían personajes o partidos muy específicos. Por ejemplo, creo que ganó Ricardo Monreal, el líder del Senado de Morena, porque logró colocar a su hermano como gobernador de Zacatecas, logró deshacerse en su propio partido de Dolores Padierna, que es esta mujer que era candidata a alcaldesa en la Cuauhtémoc, que es el corazón de la Ciudad de México, y además, pues sus aliados en el Partido Verde ganaron muchísimos espacios. Entonces yo diría, un primer ganador es él, creo que se posiciona como candidato a la presidencia pues, de una manera bastante sólida. Otro ganador es el mismo Partido Verde. Y a lo mejor se puede pensar que ganó el PAN en el sentido de que claramente se posiciona en estos momentos como líder de la oposición. Le sacó un par de puntos al PRI, pero le saca muchos diputados al PRI. Mantiene 2 gubernaturas importantes para ellos, que son Chihuahua y Querétaro, aunque pierden Nayarit y Baja California Sur. Esta última la tenían por segura y no ganan una que tenía mucho interés, que era San Luis Potosí. Así que también en la victoria del PAN hay varias amarguras. Así lo dejo en esta primera intervención y si quieren, pues vamos con el siguiente. Gerardo, bienvenido, qué gusto volver a verte. Hola, muy buenos días. Bueno, pues básicamente esta elección ha sido como cuando uno ve a un grupo de niños que están gritando y que están brincando y que están corriendo y que cuando terminan los gritos, los brincos y las correderas, todo el mundo termina más o menos en donde había empezado. Es decir, aunque los partidos intercambian espacios, algunos ganan en otros lados, otros ganan en otros, como ya lo han ido explicando quienes me antecedieron, en términos generales el equilibrio de poderes se mantiene. Eso de entrada para quienes no coincidimos con el proyecto centralizador de López Obrador es una buena noticia porque hace unos meses parecía que en estas elecciones Andrés Manuel iba a arrasar con la oposición y que por lo tanto iba a tener vía libre para hacer lo que le diera la gana sin necesidad de renegociarlo. Incluso si vemos la votación para diputados, los porcentajes de la alianza opositora y de la alianza oficialista se mantienen prácticamente iguales que como habían estado en 2018. Se menciona mucho este tema del más de 50% de apoyo y de los 30 millones de votos que consiguió López Obrador, pero esos fueron los de López Obrador. En la elección de diputados, Morena y sus aliados obtuvo aprox un 42% de los votos. En esta elección obtiene aproximadamente un 40% de los votos. Es decir, el equilibrio de fuerzas se mantiene y lo que hace la diferencia, particularmente para la Cámara de Diputados, es que la oposición fue menos dividida. En 2018, el PRI traía su propia alianza, el PAN traía la suya y entonces Morena se pudo, bueno, el oficialismo, el ecosistema de López Obrador, que es Morena, es el Partido del Trabajo, ahora es el Partido Verde Ecologista y los 3 partidos nuevos, que los 3 han perdido el registro, pues se posicionaron muy bien en la legislatura pasada, haciendo uso de algunas triquiñuelas que ahora ya no pudieran usar y aprovechándose de que la oposición estaba completamente dividida. Ahora la oposición ha ido menos dividida, eso les permite obtener un mejor resultado electoral. Estamos hablando de que el PRI, el PAN y el PRD por sí mismos van a tener aproximadamente 215 diputados, van a poder impedir cualquier reforma
constitucional que plantea el presidente, es decir, el presidente no va a poder imponer una reforma a capricho, va a tener que negociarla. Sin embargo, también es cierto que no se da ese gran resurgimiento opositor que en algún momento llegamos a pensar. Había encuestas, todavía el domingo, había encuestas de salida que planteaban que la oposición podía llevarse 9 gubernaturas y se acabaron llevando apenas 3. Eso, la verdad es que sí es una cubetada de agua importante para los opositores, sobre todo para la alianza entre el PRI y el PAN, porque la verdad es que las gubernaturas de la oposición, una la gana Movimiento Ciudadano en Nuevo León por una dinámica muy local, y las otras 2 realmente las gana el PAN solo, el PAN sin alianza en Querétaro y el PAN en una alianza, entre comillas, con el PRD en Chihuahua. Todos los estados donde fue tal cual la alianza va por México de PAN, PRI y PRD, que son los 3 partidos tradicionales, los 3 partidos de la transición mexicana, todas esas gubernaturas las perdieron. Por acá ya hay un mensaje de Fernando que creo que sé por dónde va, que al final del día, a mitad de la campaña, la candidata del PRI de Chihuahua declinó a favor de la candidata panista, pero digamos no fue una alianza en la que hubieran firmado oficialmente y que compartieran candidatos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un presidente López Obrador que mantiene un control de la Cámara para efectos de presupuesto, para efectos de que no le vayan a fiscalizar su gobierno y para efectos de aprobación de leyes secundarias. Entonces, el presidente se mantiene sólido, pero se mantiene obligado a jugar bajo las reglas del juego democrático. No va a poder ignorar a la oposición. La oposición gana porque resulta que la alianza PAN-PRI-PRD sí tiene un minimum viable product, es decir, sí es viable, sí jala la alianza, que era algo que teníamos una enorme cantidad de dudas. Pero si quieren que esa alianza gane el 2024, les queda mucho por perfeccionarla en términos de mensaje, en términos de liderazgos, etcétera. Y dentro de los partidos chiquitos, Movimiento Ciudadano se mantiene como este jugador intermedio que va a ver cómo se acomoda. El Partido Verde se mantiene como este aliado que puede de repente volverse hostil y que por lo pronto va a obtener la mayor cantidad de beneficios que pueda. Para quienes nos ven de fuera de México, en concreto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues sucede que en México hay un régimen que está intentando revertir la modernización institucional del país. Ese régimen ha sido contenido en estas elecciones, es decir, no van a poder pisar el acelerador a esa agenda de destrucción de las instituciones, pero tampoco hemos logrado revertirles lo que habían avanzado. Es decir, simple y sencillamente lo que se logró en estas elecciones es que de acá al 2024 se juegue más o menos con las reglas de consenso que se había estado jugando entre 2018 y 2021. Un poco con ánimo de continuar con la conversación y siempre, bueno, con base en las exposiciones que hemos escuchado, hombre, parece, por lo menos desde fuera, que la elección no ha sido mala, ¿no? Voto de castigo, resultado del hartazgo, por lo menos parcial, mantenimiento del equilibrio de poderes. En cierto sentido, va un poco a contracorriente de lo que estamos viendo, ¿no? Porque lo que estamos viendo en la región iberoamericana, pues lo de Perú, que es dramático, lo de Nicaragua, que es más dramático todavía, parece que el sistema le ha puesto freno a AMLO, ¿no? ¿Podríamos afirmar, un poco con base en la opinión de Gerardo, que AMLO ha salido debilitado después de este proceso electoral, que ha salido, que al final se le ha por lo menos derrotado parcialmente para la siguiente elección? Y ya que Fernando Cota tenía algo que decir y había levantado la mano y tal, pues le pasamos esta segunda ronda a la primera opinión para él. Pues, o sea, justo para ahí va, contra las expectativas, yo creo que sí salió derrotado a lo largo de la campaña. Si uno mira las encuestas que había en diciembre, incluso en enero de este año, Morena iba a ganar 14 de las 15 gubernaturas, salvo Querétaro, que además en Querétaro no había tanta diferencia en las encuestas. Morena iba a ganar 14, acabó ganando 11, y entre las que perdió son estados muy importantes. Está Nuevo León, que es pues el estado donde está Monterrey, la segunda ciudad del país. Está Querétaro, está Chihuahua, que es un estado muy extenso, donde Morena se había implantado bastante bien, sobre todo en Ciudad Juárez. Entonces, o sea, a mí no me parece en absoluto que
que Morena haya arrasado como quería. Morena iba por todas las canicas, Morena iba por la mayoría calificada que tenía en estos momentos, que son 2/3 partes del Congreso, y se quedó muy lejos. Y es más, Morena queda rehén en estos momentos del Partido Verde, que como pues muchos sabrán aquí, pues es un partido en el que no se puede confiar del todo. Es un partido que fue aliado con Fox cuando Fox gana en el 2000, luego se le volteó, eso le complicó mucho las mayorías en el Congreso a Fox, después fue aliado con Peña, fueron a las elecciones del 18 con Mid, al año siguiente pues ya estaban con López Obrador, ahorita están con López Obrador, pero pues quién sabe qué intereses traiga en estos momentos el Partido Verde. Y si el Partido Verde en cualquier momento se pone duro contra López Obrador se queda sin mayoría en el Congreso, sin poder aprobar presupuestos. Entonces, yo creo que en ese sentido queda muy debilitado en cuanto a expectativas, muy debilitado en su bastión tradicional que es la Ciudad de México, y con unos equilibrios en el Congreso que se le pueden complicar bastante. Pasamos la palabra a Gerardo. Gerardo, ¿qué piensas? Bueno, yo quiero, por inicio de cuentas, manifestar mi absoluto rechazo y repudio a lo que ha comentado Fernando Cota. Monterrey no es la segunda ciudad del país, sigue siendo Guadalajara. Digo, ya están muy parejos. Fuera de broma, creo que sí es muy importante lo que señala Fernando, en el sentido de que hace unos meses parecía que Morena se iba a llevar todo, parecía que se iba a llevar 14 gubernaturas y estaba competitivo en Querétaro. Sin embargo, al final del día, en términos de gubernatura, no se lleva todo, pero se lleva casi todo. O sea, digo, se lleva 11 de 15, aunque la 12 es San Luis Potosí, que la gana el Verde. Hoy, en estos momentos, Morena ya tiene 17 de las gubernaturas del país. Va a tener aproximadamente entre 19 y 20 de los congresos estatales. Entonces, ¿en qué sentido creo que esto es una buena noticia para Morena? En el sentido que va consolidando su fuerza local, que al final del día esa fuerza local y esas redes locales son muy importantes para acarrear el voto, perdón, para movilizar el voto en las elecciones. Entonces, en todos estos estados donde Morena ya va a tener gobernador, pues va a tener más margen de maniobra para comprar lealtades locales, para construir, para absorber estructuras corporativas de otros partidos, un poco lo que en su momento le hizo el PRD al PRI en la Ciudad de México y luego Morena al PRD. Entonces, eso los vuelve un rival complicado para el 2024 en términos de movilización del voto a nivel local. Por otra parte, el tema del Congreso sí es muy importante. Igualmente comenta Fernando el tema del Partido Verde. El Partido Verde ha sido muy pragmático. Si el Partido Verde calcula en el trabajo que hagan ellos de análisis que les conviene traicionar a López Obrador, lo van a traicionar con la mano en la cintura. Es un partido que no tiene ningún vínculo de principios o ningún vínculo ni siquiera emocional con el presidente López Obrador. Están ahí por interés, y si en dado caso su interés deja de estar con López Obrador, se le van a mover. Y por otro lado, va a haber un gran desafío para Morena en la Cámara de Diputados, porque incluso ahora la alianza del Verde es con López Obrador, no es con Morena. Entonces, para un montón de decisiones cotidianas en la Cámara de Diputados, desde asignar presidencias de comisión, cargos internos de la Cámara, toda esa vida interna que en esta legislatura Morena podía decidir solita porque tenía mayoría en la Cámara y por lo tanto en la Junta de Gobierno, ahora para un montón de cosas le va a tener que pedir permiso al Verde. Y el Verde le va a cobrar caro cada favor que le haga. En ese sentido, pues sí, el presidente se debilita, pero al mismo tiempo Morena pasa de manera positiva, digamos, el examen respecto al funcionamiento de sus estructuras. Teníamos mucho la esperanza de que, siendo Morena un partido tan poco disciplinado, con tantos conflictos internos, pues llegado el día de la elección no tuvieran todavía consolidada esa estructura para movilizar el voto. Resultados como el del propio San Luis Potosí, el de Baja California Sur, no señalan que no, que Morena sí ya tiene consolidadas esas estructuras que van a volverlos más peligrosos rumbo al 2024. Y por otro lado,
Movimiento Ciudadano es una incógnita enorme porque Movimiento Ciudadano, que es este partido que es aparentemente opositor, pero que no está con la alianza opositora, en realidad no es un partido como tal. Movimiento Ciudadano es más bien una especie de coalición de caciques regionales que comparten la misma marca. Entonces, pues sí, hay un comité nacional de Movimiento Ciudadano, hay un referente nacional que es Dante Delgado, pero también están los bloques locales. Movimiento Ciudadano de Jalisco es propiedad de Alfaro, Movimiento Ciudadano de Nuevo León va a ser ahí una especie de condominio extraño entre Samuel García, el nuevo gobernador, y Luis Donaldo Colosio Jr., que es el nuevo alcalde de Monterrey. Entonces, ahí no sabemos realmente qué va a ocurrir, si finalmente el partido se va a mantener, va a lograr hacer una estrategia unida rumbo al 2024, si por el contrario cada cacique regional va a jugar para su propio lado. Además, teniendo en cuenta que Samuel García gana la gubernatura de Nuevo León, pero no va a tener mayoría en el Congreso de Nuevo León. No gana Movimiento Ciudadano ni un solo distrito local allá. Entonces, pues va a tener diputados plurinominales, pero no va a tener mayoría, no va a tener esa situación de fuerza como para poder hacer con Nuevo León lo que Alfaro sí logró hacer con Jalisco. Entonces, Movimiento Ciudadano se queda también como a medias, o sea, sí logra buenos resultados, pero tampoco logra su mejor escenario. El mejor escenario para ellos hubiera sido que la alianza opositora no funcionara y entonces sí, Movimiento Ciudadano se convirtiera en la última esperanza de la oposición. Y no lo han logrado. Te paso la palabra, Manuel, mil perdones. No, bueno, gracias, Eduardo. Yo creo que aquí quizás en esta recomposición del sistema político mexicano valdría la pena preguntarse qué es el Verde, qué es Movimiento Ciudadano, ¿no? Sus nombres nos dicen poco y sus estatutos como partido y su ideología nos dicen realmente poco. O sea, Movimiento Ciudadano no es un movimiento y no es ciudadano, ¿no? Eso, digamos, tendríamos que empezar por ahí. El proyecto político de Dante Delgado, que es un político veracruzano controvertido, por decir lo menos, y que no sabemos exactamente cuál es su relación con López Obrador, ¿no? Probablemente hay más amor que odio en esa relación. Entonces, pues, por otro lado, pues Movimiento Ciudadano gana en Nuevo León con un candidato verdaderamente inusual, pero que es una historia muy regia, ¿no? Un hombre blanco ultraconservador con su esposa blanca, influencer, y que de alguna suerte logró hacer una campaña verdaderamente espectacular, ¿no? El caso del Verde, yo creo que tendríamos que pensar más en, debería llamarse sindicato de delincuentes electorales, o probablemente sería un nombre mucho más adecuado para ellos, ¿no? Es un negocio y tratando de responder a lo que estaban diciendo Fernando y Gerardo sobre qué quiere el Verde va a querer dinero y favores políticos que se puedan convertir en dinero, porque realmente yo creo que ese es el interés de ese partido. Pero pues también, por otro lado, me parece que el número eran 40 escaños, alguien corríjame, y luego estas cosas se mueven, pero si 40 escaños en un congreso de 500 personas, pues es mucha gente, ¿no? Ahora, hay otras cosas que son verdaderamente tristes y sorprendentes de la política mexicana en el caso del legislativo, ¿no? Y una parte muy buena es que tenemos a los representantes proporcionales, a los diputados plurinominales, que pues eso ayuda a generar cierta estabilidad en el sistema y que no haya un bandazo hacia cierto lado del espectro ideológico, ¿no? Realmente, pues, eso ha sido afortunado, ¿no? Porque de otra manera, yo creo que el presidente López Obrador hubiera tenido posibilidades de cambiar el marco jurídico de manera mucho más acelerada y de manera mucho más radical. También de alguna manera encontró la forma de violar la Constitución y de generar sus mayorías artificiales, ¿no? Y está amenazando con que lo va a hacer otra vez, ¿no? El presidente del PRI, este hombre joven a quien llaman Alito, se mostró bastante entusiasmado de la posibilidad de hacer alianzas con Morena. Otros priistas lo desmintieron, pero al final el PRI es el gran perdedor adentro de la alianza. El PRI es un partido que se está desdibujando y quizás también eso sea una buena noticia, ¿no?
Entonces, quizás yo no soy un experto en el sector legislativo, le entiende mucho mejor Fernando. Hay otro Fernando en México que se llama Dvorak, que también le entiende bien a la parte legislativa. Y seguramente los dos me van a decir que estoy loco, o alguno de los dos me va a decir que estoy loco, pero yo sí creo que una primera labor política es, como dice Dvorak, hay que repoblar el centro, ¿no? Si el aire está muy viciado en los extremos ideológicos, hay que repoblar el centro y tratar de encontrar los consensos que sean necesarios. Obviamente, pues sí hay que cuidarse de estos partidos oportunistas de la política. Ahora, por otro lado, creo que el sistema político mexicano no fue tan, digamos, tan aplastante con los partidos pequeños si consideramos dónde estaban Movimiento Ciudadano y Morena hace unos años. Realmente, pues tienes ahí dos startups políticos que fueron extremadamente exitosos, lástima sus posturas ideológicas y sus posturas legislativas, ¿no? Tres, creo que hay que cuidarse de partidos donde en lo fundamental parecieran estar afuera de la agenda del presidente, pero que votan con el presidente a conveniencia, pero que además luego pueden presentar, y este ha sido el caso de Movimiento Ciudadano en la anterior legislatura, que puedan presentarse como no, en lo importante nosotros votamos en contra. Realmente eso es una absoluta falsedad. Y además creo que hay reglas que tendrían que modificarse, hay que seguirle haciendo fine tuning a la democracia legislativa. Desafortunadamente no va a ser AMLO ni van a ser los partidos de ahorita los que van a hacer esto. A mí me parece terrible que un candidato como Salomón Chertorivsky, perdón que lo mencione yo de nombre, es mi amigo y lo quiero mucho, pero Salo concursa por una diputación en la Ciudad de México, su contendiente es Margarita Zavala. Margarita lo derrota en las urnas, pero como Salo ya estaba en la lista plurinominal, entonces entra a Cámara de Diputados y es el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Yo creo que si alguien ya está en la lista plurinominal, ya no tendría por qué estar en la de elección popular. Realmente eso creo que permitiría que resurgieran o que surgieran nuevas figuras políticas y que hicieran el juego electoral un poco más competido, ¿no? Entonces, pues quizás terminaría yo aquí en el tema del ataque a las instituciones. Quizás para mí la buena noticia de esta elección es que la vía legislativa por lo menos sí se le complicó a Andrés Manuel López Obrador para cambiar el marco jurídico mexicano, ¿no? No quiere decir que sea imposible, pero es una carretera llena de peligros, de baches, de mal clima, de riesgos de seguridad. No puede ir por esa carretera, por la carretera legislativa. Se va a tener que mover a la ruta administrativa, y en la ruta administrativa tengo la esperanza de que la burocracia y los jueces hagan un mejor papel de detener la destrucción de las instituciones. Ahora, pues con un ministro de la Corte que se pliega, como se ha plegado el ministro presidente a los deseos de Andrés Manuel, pues mi optimismo tendría que ser moderado. Otras instituciones como el Banco de México, pues me preocupa mucho que justo después de las elecciones el presidente haya decidido un enroque en Hacienda y Banco de México y que haya puesto ahí a un hombre que se ha destacado no por su pericia como economista, sino porque se dobla a los deseos del presidente, ¿no? Entonces, quizás instituciones débiles sigue siendo la constante mexicana y creo que vamos a tener que trabajar mucho en eso en las próximas 2 décadas, ¿no? Y le entrego el micrófono a Ángel. Gracias, Edu. Yo quiero retomar un poquito el último comentario de Manuel con las instituciones. Precisamente, hay una realidad para Morena que es precisamente el haber perdido la mayoría calificada, que la tenían de manera artificial en el Congreso por estas triquiñuelas de sobrerepresentación. Y sin embargo, cuando uno ve el discurso del presidente, o sea, las conferencias que da el presidente todas las mañanas, esas conferencias que pueden resultar soporíferas, pero que sí dan mucha línea sobre qué está pensando, el presidente lo que hace es salir inmediatamente el lunes a dar un mensaje que quizás no está dirigido para los mexicanas, no está dirigido para los partidos políticos, está dirigido para su movimiento, donde dice, no nos fue mal,
mantuvimos la mayoría, tenemos la alianza y se van a aprobar los presupuestos. Tiene la mayoría suficiente para aprobar los presupuestos. ¿Eso qué quiere decir? Tiene la mayoría suficiente para seguir determinando cuánto se va a gastar en los programas sociales de aquí a 2024. Y ese no es un detalle menor, porque teniendo ya el control de la mitad del país en el tema de las gubernaturas, significa que tiene el control de la mitad del país en términos de a quiénes les puede enviar los programas sociales. Y ese es un detalle muy importante rumbo a 2024. Puede que no tenga la capacidad de destruir, seguir destruyendo las instituciones como son el Instituto Nacional Electoral, que en su momento precisamente el coordinador de los senadores de Morena dijo, si los resultados no nos favorecen, y lo dijo con estas palabras, si los resultados no nos favorecen, habrá una reforma al Instituto Nacional Electoral. O sea, una amenaza directa al órgano encargado de organizar las elecciones en este país. Y sin embargo no tienen la mayoría suficiente para lograrlo, no tienen la mayoría suficiente para tirar los órganos constitucionales autónomos que tienen que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas, ¿no? Y que siguen siendo estos contrapesos quizás bastante disminuidos y debilitados, sobre todo ante el temor de que el poder presidencial pueda hacerles algo, ¿no? Evidentemente, pero que no tenga esa mayoría lo hace enfocar precisamente sus baterías con miras otra vez a 2024 y a la supervivencia de su proyecto en lo que ha funcionado, que es precisamente dar los apoyos, los programas de apoyo social, los programas clientelares, ¿no? Si uno revisa los porcentajes de participación por distrito, o sea, las elecciones ya por distrito, el país está dividido en 300 distritos, que son los 300 diputados de mayoría relativa, más los 200 de representación proporcional, se dará cuenta que en la mayoría de los distritos, por ejemplo, para el caso de Ciudad de México, que es el bastión de la izquierda históricamente hablando, ¿no? La mitad de la ciudad, literalmente la mitad de la ciudad, vota en contra del partido del presidente. Y curiosamente, si uno ve la participación ciudadana en esos distritos fue enorme, mayor al 60%, ¿no? La media, decíamos, la media nacional fue del 50%, pero la participación en estos distritos donde gana la oposición es mayor al 60%. En otros estados del país, donde gana sobre todo el PAN, ¿no? Querétaro, Chihuahua, Yucatán, que tuvo no elecciones de gobernador, pero sí elecciones locales, y se llevan prácticamente todo el Congreso, hay una fuerte participación. ¿Esto qué quiere decir? Que muy probablemente la gente sí salió a votar en contra de un movimiento, en contra de Morena, en contra de López Obrador, pero en espacios donde de alguna manera o hay un voto duro de un sector político distinto al del presidente, vamos a decir centro-derecha y derecha más conservadora, o que ya vivieron un gobierno de Morena, porque en los estados donde gana Morena seguían siendo gobernados por los partidos de la alianza, PRI, PAN, PRD. Un dato importante, si es cierto, el PRI pareciera ser el gran perdedor de estas elecciones, porque no consigue sigue manteniendo su proporción en el Congreso, pero contrario a lo que se esperaba según sus resultados del año pasado, donde tuvieron 2 elecciones en estados para renovar igualmente congresos locales y municipalidades y se los llevaron todos, ¿no? Y de repente se hablaba como, el PRI tiene todavía esta maquinaria política para poder sentarse en la mesa, probablemente no. Y sin embargo, otra vez, quien les manda un salvavidas es precisamente el presidente de la República. Porque a la hora de presentar otra vez en una conferencia mañanera cómo puede quedar configurado el Congreso, dice, la alianza que tenemos, o sea, la coalición que tiene el partido en gobierno, precisamente con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo, el Partido Comunista Trasnochado, dice, alcanzamos la mayoría simple. Pero para la mayoría absoluta, la mayoría calificada, podemos negociar con otros partidos, vamos a negociar con el PRI. Y eso le da aire al PRI para poder continuar sobreviviendo en las siguientes elecciones. Esta tercera ronda pues iría dirigida, sobre todo para la gente que nos ve desde fuera de México, a una evaluación de la oposición. ¿Hay una verdadera oposición? ¿Qué piensan alrededor de la oposición en general, ¿no? Y de la mano de esa pregunta me gustaría reflexionar también sobre un concepto que cada vez
desafortunadamente se está poniendo más de moda, ¿no? Manuel decía que hay que volver al centro, ¿no? ¿Es México un país polarizado? ¿Son las elecciones expresión de polarización en la sociedad? Para esta primera pregunta, pues le paso el micro esta vez en primer lugar a Gerardo. Bueno, pues respecto a la oposición, no sé, hay antiobradorismo. No sé, de hecho el gran desafío es de aquí al 2024 es transformar ese antiobradorismo en algo más. La oposición es básicamente partidos socialdemócratas. No hay en México algo que se pueda realmente considerar en términos internacionales hacia la derecha o ni siquiera realmente hacia lo liberal. Lo que tenemos es partidos socialdemócratas de centro izquierda con distintos matices. Y en estos momentos la gran alineación de los partidos opositores a López Obrador empieza a ser la defensa del proceso de transición. ¿A qué me refiero? México vivía bajo una dictadura de partido de Estado. Esa dictadura de partido de Estado se rompe a través de un proceso que inicia en 1978, concluye en 2018, que incluye tanto la construcción del sistema electoral, la limpieza de las elecciones, como también un cierto paradigma institucional. Esta idea de que al presidente había que quitarle ciertos poderes y entregárselos a organismos técnicos que tomaran decisiones con base en elementos técnicos y no en caprichos políticos. Y surgen los organismos constitucionalmente autónomos, se le da autonomía a Banco de México, se crea y luego se ciudadaniza el Instituto Federal Electoral, hoy INE, se construye la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es decir, en un montón de temas se le quita autoridad al presidente y se le otorga a instituciones, digamos, modernas e instituciones técnicas que van a tomar estas decisiones con la idea de un país donde el presidente no sea omnipotente, donde el presidente tenga que consensar decisiones tanto con el legislativo como con con esta otra pequeña galaxia de instituciones y de cotos de poder que impiden que un solo grupo pueda quedarse con todo de una sola vez. En 2018 López Obrador surge hacia la boleta y dice, a ver señores, esto está mal. El país no funciona porque estos señores crearon un sistema que solo beneficia a los fifís, a los que tienen dinero, a los que tienen estas organizaciones y no beneficia al pueblo. En cambio, yo, López Obrador, voy a ser el presidente justiciero que va a beneficiar al pueblo, y voy a beneficiar al pueblo ¿cómo? Revirtiendo el proceso de transición, regresándole al presidente toda esa toma de decisiones, incluyendo la gente morena ha coqueteado incluso públicamente con la idea no solo de desaparecer al INE, sino de regresarle la organización de las elecciones a la Secretaría de Gobernación, para que entonces el presidente justiciero tenga el poder que necesita para salvar al país. Y entonces estamos ante estas dos visiones, la visión de defender la transición, de mantener un sistema de contrapesos donde no todas las decisiones son políticas, sino algunas decisiones se toman de manera técnica, y por otro lado, la idea de regresar a la presidencia imperial. Entonces, los partidos de la oposición, algunos, el PAN tirado un poquito más a la derecha, el PRD tirado un poquito más a la izquierda, el PRI tirado para la tristeza, pues han llegado a la conclusión de que tienen que defender ese proceso de transición. Y eso se puede convertir en el pegamento que los una como alianza y que una el mensaje opositor. ¿Cuál es el problema? Que ese mensaje da mucha flojera. El mensaje de defender las instituciones nos aburre a todos los ciudadanos, a excepción de los administradores públicos y de la gente a la que sí le interesan y le apasionan estos temas. A Juan Pueblo le dices, es que hay que defender el INE, es que hay que defender a los organismos autónomos y los perdiste. Entonces la oposición necesita construir un mensaje que pueda competir a nivel emocional y a nivel, digamos, más allá del círculo de los administradores públicos y de los tecnócratas, con el mensaje López Obradorista, que el mensaje López Obradorista es muy atractivo. El mensaje López Obradorista es quitemos a estos tecnócratas corruptos, arrogantes y fifís y pongamos a un presidente justiciero que te entiende a ti y que es del pueblo y que le va a hacer justicia al pueblo. Básicamente es el mismo discurso de Julio César contra el Senado,
2000 años después y con más tacos y salsa de por medio, es esencialmente el discurso que se está viendo acá en México. Y entonces pues, la oposición necesita encontrar una manera menos insufrible de presentar su mensaje de manera que puedan competir electoralmente. Y ese será el gran desafío que tienen rumbo al 2024. Le paso el micrófono a Ángel. Ángel, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu evaluación de la oposición? Y el tema de la polarización, bueno, claro, el tema de la polarización, por lo que ha dicho Gerardo, parece poco relevante, ¿no? Pero bueno, ¿qué piensas al respecto? Fíjate que yo sí creo que hay una polarización interesante, pero o sea, alimentada por un lado por el discurso del presidente, eso es clarísimo, ¿no? Es un discurso populista, o estás conmigo o estás contra mí, y por supuesto que los que declaradamente están en contra de Morena, o sea, que usualmente están muy identificados con los partidos del otro espectro ideológico, dicen, no, pues estoy en contra del presidente, por supuesto. Entonces, sí hay una polarización. Pero en medio, ¿no? Lo que decía Manuel del centro, puede resultar interesante. Yo no estaría tan de acuerdo con la idea de alimentar al centro, sino es precisamente el centro el que nos dice, o el que le dice, mejor dicho, a los partidos, de alguna manera tiene que cambiar. Porque otra vez, no es que el PAN haya ganado a pesar de la férrea oposición a Morena, no es que Morena haya ganado el control absoluto y arrasado porque ya están en el poder. Es esta participación de la gente que no tiene todavía un voto bien definido, el que nos dice, oigan, sí podemos rechazar cosas. De manera incipiente, y no estoy hablando de que ya el votante mexicano ya es plenamente informado y puede cambiar y modificar las elecciones y entonces incluso hasta llevarnos a una revolución. No. Pero sí tiene ya ciertos visos, creo yo, de que sí puede plantear por lo menos un voto no voto por el PAN en esta elección o por el PRI porque son los corruptos de siempre, que era la lógica de 2018, y en 2021 no voto por Morena porque no saben hacer las cosas. ¿No? Entonces voto por los tradicionales. Lo que sí es que hay que reconocer también que la oposición, y lo voy a decir de esta manera, la oposición por sí misma no es alternativa política para 2024. Y la evidencia más grande es la alianza. Si los partidos, si PRI, PAN, PRD, sobre todo PRD tuvo menos votos que Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, el Partido de la Revolución Democrática, que era una decisión precisamente del PRI, y que era el partido del presidente López Obrador en su momento, no como presidente, sino como candidato. Fue el partido que lo impulsó 2 veces en la candidatura presidencial hasta que por fin él sale con su propio partido. Pero por cada uno por su cuenta no serían alternativa política. Tienen que coaligarse, tienen que formar esta alianza electoral y entonces sí presentar un frente. De eso de que nos hablan, como alternativas políticas por su cuenta no son atractivas a la ciudadanía. Y ese detalle es muy importante porque en 2024 o se presenta cierto modelo de bipartidismo, por decirlo en términos muy flexibles, ¿no? Donde sea un candidato de la alianza versus un candidato de Morena, difícilmente se podría pensar en un frente sólido para hacerle contrapeso al movimiento. Y sobre todo pensando también en que estos partidos tienen muchas dinámicas locales particulares. Hay lugares donde la alianza operó de manera maravillosa para sacar a Morena y hay lugares donde los partidos de la alianza compitieron entre sí y perdieron algunos, ¿no? O sea, y ganó Morena. Entonces, hay ciertos elementos también que se tienen que analizar en todo el país para entender precisamente. O sea, que creo que todavía es muy temprano para entender exactamente qué pasó a nivel distrital, pero sí nos puede dar tres líneas muy generales y con eso termino. Primero, el presidente y su partido no son completamente invencibles y sí pueden recibir un voto de castigo en el 2024. La alianza opositora tiene que replantear sus ofertas y sus prácticas para realmente volver a tener la confianza del electorado. Y tercero, no hay que menospreciar a la clase media. La clase media es la que está siendo más afectada por todas las políticas, la que castigó en su momento en 2018, la que está castigando en este momento y la que en el fondo puede decidir lo que va a pasar en 2024 y hacia allá tenemos que ir trabajando. Le paso el micro a Manuel y muchas gracias por la contribución, Ángel. Quizás ahorita escuchando hablar a Ángel,
Mi preocupación con López Obrador va por el lado de que se nos convierta en un caudillo como Álvaro Uribe en Colombia, pero de la izquierda, ¿no? Que pues sí puede ser una combinación verdaderamente explosiva. Tienen algo en común, y es que partido que tocan o en el que militan lo acaban convirtiendo en una porquería. Es como el síndrome del rey Midas inverso, ¿no? Otros políticos mexicanos como Felipe Calderón y Ricardo Anaya lograron el mismo efecto con el PAN, ¿no? Yo no le creo ni a los calderonistas ni a los anayistas cuando dicen el otro bando fue responsable de la destrucción del partido. En realidad fueron los dos, ¿no? Que también nos lleva pues a ideas o a nociones quizás que son de nuestros resabios monárquicos de la política latinoamericana, ¿no? Esta idea de que necesitamos hombres fuertes, es un neocaudillismo, ¿no? Yo creo que tiene razón Gerardo cuando dice, sí, a Juan Pueblo lo perdimos cuando le hablamos de las instituciones, excepto cuando ya la inflación está fuera de rango, excepto cuando la violencia está desbocada, excepto cuando se da cuenta que su gobierno no está haciendo lo suficiente para vacunarlo contra una enfermedad nueva, y donde pues luego hay signos verdaderamente aterradores de que lo único que importa en este país es la política, ¿no? El ritmo de vacunación aumentó significativamente justo antes de la elección, y después de la elección tuvo una caída también significativa, ¿no? Entonces, quizás aquí lo que me preocupa de Juan Pueblo no es tanto que no entienda el tema de las instituciones, sino que tampoco le interesa demasiado corregir las políticas públicas, a menos que ya el agua le esté llegando al cuello y el fuego le esté llegando a los aparejos. No tenemos como sociedad esta capacidad de predicción de si hacemos este tipo de cosas hoy con el patrimonio público, con los fondos públicos o con las instituciones del Estado, el desenlace en 3 meses, en un año, en 2024, en la próxima década, va a ser de esta naturaleza. Y ahí quizás los comentócratas como nosotros, digo, no somos super comentócratas, pero sí somos los comentócratas de la nueva generación, o al menos los del liberalismo, pues tenemos algo de responsabilidad. No hemos podido decirle a la gente por qué es importante todo este tema de la defensa de las instituciones. Ahora, por otro lado, los partidarios del presidente López Obrador tienen un discurso que podría sonar como de repente suena el discurso de ciertos anarquistas en el movimiento liberal, en el sentido de que hay que destruirlo todo antes de construir nuevas y mejores instituciones, ¿no? López Obrador es realmente una paradoja en términos ideológicos. Para mí, realmente sí, su discurso está absolutamente divorciado de muchas de sus acciones de gobierno. Hay que reconocerle dos cosas. La primera es que salir de Tepequitlán, que es una presidencia auxiliar del municipio de Macuspana, que tiene 2,000 habitantes, y llegar a Palacio Nacional, pues es muy meritorio, ¿no? Y número dos, que yo sí creo también que es el publicista más brillante que ha pasado por el sector público en México en muchos años, ¿no? Entonces, quizás lo que tenemos que encontrar es la forma de que mejores políticos y mejores implementadores de políticas públicas adquieran esas capacidades, digamos, blandas, ¿no? de propaganda política y de capacidad de gestionar una campaña. Ojalá gente como Samuel en Nuevo León nos salga tan bueno para gobernar como nos salió para hacer campaña. Francamente, no tengo muchas esperanzas, pero sigue habiendo una probabilidad ahí de que ese sea el caso, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Y le paso este fin de ronda a Fernando Cota. Pues pensando en la oposición
yo creo que ahora tienen un problema de cara al 24, y tiene que ver con el trade-off que hay entre tener un programa bien definido e ir unidos, porque al final la oposición pues, actual va por México, es el PAN, que es un partido conservador, de derecha, medio liberal, el PRD, que es una izquierda pues, socialista, hay que decirlo como es, y el PRI, que es pues, un partido orientado hacia la izquierda. Y ahora se unieron en base pues, a banderas de salvar la democracia, de proteger las instituciones, y relativamente les salió bien. A mí me preocupa que una candidatura presidencial que solo se fundamente en eso pueda ser exitosa. Una candidatura presidencial exitosa pues va a ser una que tenga un programa muy definido en todos los aspectos, que puedan hablar o presentar su programa pues sin tener miedo, que fue un problema que tuvo Ricardo Anaya, que también tuvo una alianza similar en el 24, y le preguntaban, por ejemplo, por el aborto, y no podía decir nada porque el PAN pues estaba totalmente en contra del aborto, y Movimiento Ciudadano, que iba con Ricardo Anaya, estaba totalmente a favor del aborto. Y en parte yo creo que el fracaso del PAN, del candidato del PAN en aquel entonces, tiene que ver con esa indefinición obligada por la amplitud de la coalición opositora. Así que, pues yo cerraría con eso. El gran problema de la oposición es que si van unidos, van a ir sin un programa claro y a la ciudadanía no le va a gustar eso. Y si van separados, pues al final va a ser muy difícil que consiga un solo candidato tener más votos que el oficialismo. Y pues también ahí se estaría garantizando la reelección, no de Obrador, pero sí de su movimiento político. Así que si bien no fueron malas noticias las de estas elecciones, creo que en 3 años vamos a tener un problema si lo que buscamos es pues, reemplazar a este movimiento político. Fernando, y la última, porque ya estamos fuera de tiempo, pero es una pregunta que quiero hacer y además es que, como decía Manuel, pues los opinólogos y tal, pues, que influyen un poco en ideas liberales y en jóvenes, pues ahí hay cierta responsabilidad. Para 2024, ¿creéis que existe alguna opción de que las ideas liberales sean capaces de permear parte de la oferta política de algún partido? No digo de un eje entero, o quedan tiempos duros y de batalla de las ideas en México, ¿no? Una respuesta corta a modo de conclusión. Y espero que haya algo de optimismo también, ¿no? Porque queda mucho por hacer, pero algo de optimismo. Y le paso el micro para esta última intervención, palabras de cierre ya un poco de la mesa, a Ángel. Gracias, Edu. A ver, yo sí creo, y a lo mejor sí voy a ser muy optimista, ¿no? Hasta incluso ilusionado. Yo sí creo que hay bastante espacio. O sea, lo que sí arrojan estas elecciones es que sí hay este espacio para la lucha y la defensa por la libertad, ¿no? Porque no hubo un voto masivo, arrasador, que aprobara, que respaldara el proyecto de izquierda del presidente López Obrador. Y es un mensaje importante, y hay que reconocerlo. O sea, estuvimos ante la posibilidad de que de repente la gente saliera y dijera, no, sí, yo quiero los apoyos económicos, yo quiero que el gobierno sea el que resuelva la mayoría de las discusiones públicas, yo quiero que acabemos con los órganos constitucionales autónomos, por tanto le voy a dar más fuerza al presidente. No sucedió. Y ese creo que es un mensaje bastante esperanzador en el sentido de que sí, en efecto, no le podemos decir a Juan Pablo, oye, la importancia de la Comisión Reguladora de Energía, no le importa, no le interesa. A Juan Pablo lo que le interesa es cómo hacer que le rinda más el dinero que gana trabajando. Es una respuesta que se tiene que dar desde el liberalismo. Cómo hacer que el gobierno no le interfiera en sus actividades. Es una respuesta que le tenemos que dar desde el liberalismo. En un país con una tradición de siglos de fuerte presencia estatal. Ahora, para 2024 creo que sí puede haber ciertos elementos donde podamos colocar o donde se pueda ver claramente esta defensa de la libertad, porque es el discurso natural, es el discurso natural que habría que dar contra los proyectos de izquierda, contra los proyectos estatistas, ¿no? Es la respuesta natural, no tendríamos que darle tantas vueltas. Y Fernando tenía un punto bien interesante. Hay que decirlo y hay que plantearlo en las campañas con la seguridad y la convicción que implica, ¿no? O sea,
oye, ¿sabes qué? No se van a apoyar los programas sociales. ¿Por qué? Porque eso implica incrementar los impuestos. Y o te doy programas sociales o te quito el trabajo te doy programas sociales y te quito el producto de tu trabajo o te dejo trabajar libremente. Y la gente, creo yo que, sobre todo clase media, que es la que de alguna manera es menospreciada en este país y sin embargo sí es un componente muy fuerte a la hora de la participación política y de la contribución económica, tendría el suficiente conocimiento como para decir, creo que la alternativa va en este segmento de ideas. No estoy diciendo que México eventualmente se vuelva un país liberal, falta creo que un par de siglos para eso, ¿no? Pero sí que hay un fuerte, hay muchas oportunidades que se pueden utilizar y este comentario sí puede ser un poquito como de autocrítica. Muchas oportunidades que se pueden utilizar a pesar de los esfuerzos ya establecidos por impulsar la libertad, sino más bien en esos espacios donde se miran a estas ideas autoritarias de izquierda con bastante ya no recelo, sino temor. Es ahí donde podríamos entrar. Y creo que eso, por tanto, nos da un buen camino y un futuro interesante. Muchas gracias, Ángel. Le paso la palabra a Fernando. Fernando, palabras finales en relación a eso, que te veo con cara pesimista, ¿eh? En general sí, pero yo prefiero terminar optimista, o sea, pensando en ideas liberales, y fue un proyecto en el que estuve trabajando hace pues ya un año. El PAN particularmente sí tiene en lo económico como que una vocación liberal, yo creo que bastante sólida. Y su programa de acción política, el que aprobó el año pasado, con el que se presentaron estas elecciones, sí es bastante liberal. O sea, sí defiende abiertamente la libertad económica como un bien en sí mismo, no solo como un medio para promover mayor riqueza. Sí cree en la estabilidad macroeconómica, sí creen que tiene que haber órganos autónomos que eviten que el gobierno meta las manos directamente en la política monetaria, en la política de competencia. Sí cree que desregular es importante, en la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas y cómo pues, los trámites y trabas burocráticas afectan su desempeño. Obviamente no todo el PAN es así. Por supuesto que hay alcaldes panistas que no son filósofos teóricos de liberalismo y al final del día pues terminan cayendo en políticas intervencionistas, pero el PAN como partido y como institución yo creo que sí tiene en lo económico las ideas bastante correctas. Y es con lo que me quedo de optimismo, pero vuelvo a lo que dije en mi comentario anterior. Si el PAN va solo en el 24, probablemente pueda presentar una agenda económica liberal muy sólida. Si va unido con el PRI y el PRD, pues esto se va a limitar, yo creo que de manera sensible. Así que estamos pues en ese problema. Pero bueno, hay un poquito de esperanza. Pues aprovechando la esperanza, ya que veía a Gerardo muy sonriente, le paso el micrófono para las palabras de cierre ahora a Gerardo. Gerardo, muchas gracias. No, yo no sería tan optimista. Yo creo que de aquí a Andrés Manuel López Obrador es nuestro Perón. Es el único personaje relevante de la política mexicana. Y la política mexicana en 2024 va a girar en torno a López Obrador y a su legado. Entonces, yo creo que por lo menos en 2024 lo que veremos será una agenda opositora de unidad, que por lo tanto pues, va a tender más hacia la socialdemocracia y básicamente lo que podemos esperar, el mejor escenario en términos de ideas liberales es pasar el 2024 con un triunfo de una oposición que por lo menos no sea abiertamente hostil hacia el liberalismo. Ya eso sería ganancia y pensar a construir más hacia 2027 o 2030. Pero yo veo 2004 todavía como una elección completamente tomada por el López Obradorismo, es decir, los que están a favor y los que están en contra. Y básicamente creo que ahorita el enfoque más que ganar y prosperar es sobrevivir. Ya sobrevivir en sí es una victoria. Y le paso el micro y para cerrar el evento a Manuel. Manuel. Mira, hablamos de Juan Pueblo en algún momento. Yo no creo que exista Juan Pueblo. De hecho, esa es una de las grandes mentiras del Obrador, que quiere caracterizar al pueblo como un solo tipo de individuo. Quizás sí, la sociedad mexicana está en el tránsito entre el familiarismo, tribalismo y algún tipo de liberalismo, ¿no?
A mí cuando me preguntan que de dónde soy, digo que soy mexicano, y cuando la gente me conoce y sabe que nací en Colombia, parafraseo a Chabela Vargas y digo, un mexicano nace donde le da la gana. Y sí, los mexicanos hacemos lo que nos da la gana. Y entonces eso creo que ayuda enormemente al establecimiento de un régimen liberal en México y dificulta el establecimiento de un régimen absolutamente autoritario. Quizás por eso Vargas Llosa, el padre, decía que México era la dictadura perfecta, porque pues el PRI tenía su dictadura de partido, pero la gente seguía haciendo lo que le venía en gana, ¿no? El problema con eso es que pues tampoco había mucho desarrollo económico en la ecuación. ¿Por qué? Porque no hemos podido construir un Estado liberal, un Estado que proteja mi libertad, que proteja mi patrimonio, que proteja mi vida y que no esté pensando en darme algún tipo de ayuda clientelar para que vote yo por él, aunque todo eso que mencioné antes no esté resuelto. Entonces, en la voluntad del mexicano veo un amplio liberalismo. En la aristocracia e ímpetu monárquico de nuestra clase política veo exactamente lo contrario. Yo espero que nuestra clase política sean como dinosaurios en extinción y que eventualmente haya liberales en la política como los hay en esta mesa, gente joven como Ángel o como Fernando, y que tú también eres joven, Gerardo, seguro más joven que yo, como ustedes, que hagan una república liberal y un Estado liberal. Tengo mucha confianza en eso. Pues muchas gracias. Por mi parte ha sido una tertulia fantástica, he aprendido mucho. Pido disculpas por mi micrófono y mis AirPods, no volverá a pasar, hay que volver al mundo clásico. A todos los que nos ven, pues muchas gracias por asistir nuevamente a un nuevo encuentro de Voces de Libertad.